Quiero hacer una breve introducción antes de leermos, para que usted cuando lea el texto pueda comprender algo, porque parece que el texto está muy ubicado a la época y a los tiempos que vivían ellos, pero quiero mostrar a ustedes que hay más en este texto de lo que nosotros pensamos imaginar. Las viudas, que es el tema del texto, en aquel entonces eran muchas y habían algunos problemas en la iglesia. Iglesia tiene problemas que deberían ser solucionados. El tema de que Pablo escribe esta epístola a Timoteo, obviamente, es dado por entender en su contenido, que está respondiendo Pablo a algunas preguntas de una carta anterior de Timoteo o traída por algunos mensajeros de Éfeso hasta en donde está el apóstol Pablo. Y Pablo trata de entender el problema y contestar a Timoteo cómo solucionar estos problemas. Entonces, dado esta introducción, vamos a poner nuestros ojos en el texto y ahora pueden comprender a medida que leemos los versículos un poquito más de qué problemas tenían Timoteo en este entonces. Dice así la palabra de Dios: No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y que ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de uno solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha recorrido a los afligidos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen a su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. Cierre tus ojos y oremos. Querido Dios, te agradecemos por esta palabra leída, Señor, y queremos aprender de tu palabra, de tu verdad y de tus enseñanzas. Ayúdenos, Señor, a sermos como tú. Prepara nuestro corazón para recibir esta rica palabra que nos va a alimentar el día, el alma, el corazón, el espíritu. Dios querido, hable a través de nosotros y úsame como un vaso, un instrumento en tus manos. Que tú hables a través de tu Santo Espíritu. Que sea yo un instrumento en tus manos para gloria de tu nombre, para tu gloria. Que tú crezcas, que yo mingue, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, iglesia. Aleluya. Como les había introducido, hay tres problemas que está pasando en esta iglesia.
Tres. Antes de todo, hermanos, quiero que sepan que la iglesia tiene problemas, sobrelleva problemas. El tema de ser pastor de una iglesia, como muchos piensan que es únicamente por tener una posición, una postura, una gloria, un reconocimiento de sus ovejas, encima de todo eso y por detrás de todo eso, hay toda una carga espiritual, primeramente, en batalla espiritual en el mundo invisible. Y segundamente, si así puedo decirlo, es que vienen los problemas internos de la membresía. Las condiciones, las situaciones, las cosas que deben ser administradas, las decisiones que deben ser tomadas en la iglesia acerca de asuntos, digamos así, particulares, asuntos concretos, ¿no es cierto? Y acá Timoteo tenía tres problemas. Primero de él era el problema de las viudas que tenían hijos y nietos o nietos que podrían ayudarle, pero querían recibir donaciones de la iglesia. Segundo problema era que algunas viudas eran jóvenes y eran seducidas por los falsos profetas, y digo seducidas de forma sexual, y abandonaban la fe que iniciaron y querían casarse con incrédulos. Y el tercer problema que vemos en este texto es que los hijos de las viudas no querían cuidar de su madre, económicamente hablando. Entonces Pablo tenía esos tres problemas. Si usted lee versículos 1 hasta el 8, usted va a ver que está mencionando esos problemas, ¿no es cierto? Y a partir del versículo 9, Pablo trae las soluciones a Timoteo de estos problemas. Si decimos viudas y vamos a ubicarnos en la época, en la cultura, en el tiempo que estaban escribiendo el apóstol Pablo y que estaban viviendo la iglesia de Éfeso a través del pastoreo de Timoteo, vemos que ellos vivían un tiempo de guerra constante. Las milicias, las batallas eran constantes. Y viudas en la iglesia era lo que más había. Muchos hombres morían en las batallas, en la guerra, en las persecuciones. Había muerte de muchos varones. Y por esa razón era una evidencia en la iglesia la cantidad grande de viudas. Entonces el problema empieza a surgir cuando el principio de la iglesia era ayudar a los huérfanos y a las viudas en el sentido de hacer obra social, acción social, actitud física concreta para con el hermano que está padeciendo necesidad. En este sentido podemos ver acá una enseñanza acerca de nuestros días, acerca de cómo cuidar la iglesia de las necesidades materiales, físicas, concretas de cada uno de los hermanos. Este tiempo se daba a las viudas y a los huérfanos, como vimos en el libro de Hechos. Pero ¿cuáles son nuestras necesidades el día de hoy? Vemos acá un apoyo acerca de que la iglesia sí debe ser hospitalaria y debe ser ayudadora, tener el don de socorrer, de extender la mano a aquel que está necesitando. Y acá Pablo está instruyendo, porque ¿cómo se hace esas cosas? Acá es lo administrativo, lo interno, lo que no todos los miembros están acostumbrados a lidiar. No llega al hermano allá de la punta lo que el pastor y los presbíteros están decidiendo acá arriba. Porque hay que cuidar de todos, pero tiene que haber una regla, una norma, unos principios, un estándar para cuidar, para guiar, para conducir. Y acá Pablo está discutiendo un asunto que era un problema dentro de la iglesia y que tenía que ser resuelto por las cabezas, por los líderes, aquellos que fueron elegidos por Dios para cuidar el rebaño. Acá está Pablo instruyendo a Timoteo, como compartiendo de su corazón, diciendo: mira, Pablo, estoy con problemas acá en la iglesia. ¿Cómo soluciono eso? Hay algunas hermanas viudas, mire, que tienen hijos y tienen nietos que pueden ayudarla y bueno, no quiere ayudar. No quiere honrar padre y madre. Como nosotros hemos leído en Mateos 25, si no me falla la memoria, no, 26,
cuando Jesús habla de que los fariseos, en lugar de cumplir con el propósito, con el principio, con el mandamiento de honrar padre y madre, decían que entregaban algo como si fuera una ofrenda a Dios en nombre de cobran, que significa darle en lugar de algo, y ahí reemplazaba el honor al padre y madre. Esto es otro tema, pero tocamos en este punto. ¿Por qué? Porque justo está padeciendo esta falla de cumplimiento de este principio acá en medio a estos hermanos. Cuando la palabra de Dios dice honra padre y madre, mayormente, la mayoría de los textos, la honra está vinculada a un reconocimiento económico para con aquel que usted está honrando. Mayormente. Hay algunos otros pasajes que la palabra honor, honra, darse más afuera del reconocimiento financiero como una sumisión, una reverencia. Pero en el sentido de la mayoría de los textos, especialmente cuando dice honra padre y madre, tanto que los fariseos invertían eso, decían, no, estoy entregando una ofrenda al Señor y ya el papá y mamá yo no necesito más ayudar. Ya estoy sirviendo, ayudando a mis padres, honrando a mis padres cuando entrego al Señor mi ofrenda. No, no, es mentira eso, y Jesús critica esto. ¿Qué está pasando acá? Algunos hijos querían decir, no, nosotros somos fieles al Señor, no vamos dar económicamente una ayuda a nuestra madre. Entonces algunos hijos o nietos no querían ayudar porque decían, usted tiene la iglesia, que le ayude la iglesia. Ojo que es un problema actual, no en sentido de las viudas, pero aprendemos y ya vamos aplicando el texto y la enseñanza a nuestros días. Es un tema actual. Algunos hermanos pueden estar con problemas, enojados o entristecidos con el liderazgo, con el pastor, con un presbítero o con otro hermano, porque por ahí, bueno, no me vieron, no fui atendido, no fui atendida. Y acá Pablo nos va a empezar a enseñar desde el versículo 9, pero quiero terminar de exponer los problemas. Algunos hijos no querían honrar padre y madre. No querían cooperar y cuidar de sus viudas, es decir, de su familia, de su madre. Y es donde Pablo llega al final, después que está aconsejando qué debe ser hecho, y dice, aquel que no honra su propia casa, no sirve, no ayuda, no pone para ayudar su propia familia doméstica, no puede ser servo de Cristo. En otras palabras, diciendo. ¿No es cierto? Versículo 16. Versículo 16 dice así, si alguno creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ya voy a explicar esto. Pero versículo, ¿cuál es? 15, 13, no, ahora me perdí, acá no encuentro. Cuando él dice que el que no sabe ayudar a los domésticos de la fe, si alguien, acá, versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Ojo el reto de Pablo, ¿no es cierto? Pero otra situación que tenía era que había algunas viudas que eran jovencitas, más jóvenes. Y los falsos profetas estaban en la iglesia y seducían, y ojo, esta seducción era una seducción de hecho sexual. Seducía a estas viudas, a las jovencitas de la iglesia, y practicaba todo acto hecho de inmoralidad con ellas, y ellas lo seguían. Y estas personas, por ni serem creyentes, cristianos de verdad, aún encima las convencía de casarse con ellos. Y es donde Pablo condena el casamiento de estas viudas que estaban portándose mal. No significa, alguna persona ya me preguntó, pastor, ¿es pecado que si una viuda se case de vuelta? No, Pablo va a recomendar acá, cuando da la solución, que se casen las viudas jovencitas.
Pero está hablando de viudas que se querían casar después de seducidas sexualmente, las viudas más jóvenes, y se iba dejando toda la fe que había aprendido y querían casarse con incrédulos o con impíos, o con los mismos falsos profetas. Ese es el contexto cultural que estaban pasando ellos en ese entonces. Entonces, cuando usted ve esto, Pablo dice, no, las viudas jovencitas usted va a tratar de esta forma. No las ponga en la lista de las necesidades, a menos que usted sea una mujer mayor de 60 años. Y ahí Pablo viene trayendo un montón de recomendaciones. Y lo último, que es el último problema, es que los hijos de la viuda no querían ayudar a la madre, ya hablé las viudas jóvenes y las viudas que tenían nieto querían seguir cobrando. Ahí estaba el problema en la propia viuda. Era decir, no, ustedes tienen que ayudarme, decían a los líderes, ¿no? A la iglesia, a Timoteo. No, ustedes tienen que ayudarme como iglesia. Y ahí vamos a las soluciones. Creo que ya nos vamos identificando con algunas cosas actuales en la iglesia, ¿no es cierto? Pero no tiene que ver con viudas. Acá es una categoría de los problemas que había en ese entonces. Acá en nuestro tiempo tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con la propia necesidad de la iglesia cuando uno ayuda al otro. Tiene que ver con las cuestiones de visitaciones. El pastor visitó y no visitó a mí. Tiene que ver con todo, hermanos. Escuche bien una cosa. Escuche bien. A la medida que usted va creciendo y madurando espiritualmente, menos visitas recibirá tu pastor. Porque tú eres maduro suficiente para que cuando necesite hablar algo al pastor, lo llama o viene a casa. Deje el pastor gastar su tiempo a aquellos que están realmente cambaleando, inmaturos, que están realmente cayendo, que están debilitados, que necesitan más que usted. Vaya aprendiendo eso. No cuando hablo de pastor, estoy hablando también de los presbíteros, que también hacen las visitas, ¿cierto? Entonces vaya comprendiendo esto. Cada vez que tú creces, que tú maduras más en Cristo, entonces a veces escuchamos reclamos, y el pastor no me vino a visitar ese mes, y pasó esto, y aquello, y ¿viste? Entonces son algunas cosas y otras cosas de decisiones internas, decisiones que tienen que ser tomadas. A veces algunos miembros de la iglesia preguntan, ¿por qué eso es hecho de esa forma? ¿Por qué se hace así? ¿Por qué se distribuye la mercadería de esa forma? ¿Por qué se hace de esa otra manera? ¿Por qué se administra de esa forma? Porque la iglesia, hermanos, además de ser gobernada por Cristo, Cristo ha llamado a los líderes, las personas que se quieren encargar de este arduo trabajo, para ponerse bajo una carga y llevar adelante el trabajo de atender espiritualmente, física y materialmente a los hermanos de la iglesia. Y estas posiciones no representan una postura de gloria, como muchos piensan. Una posición honrosa, obviamente lo es, pero representa una responsabilidad ante el pueblo de Dios y el Dios del pueblo. Entonces, vemos que hay decisiones difíciles que deben ser tomadas por quien está en liderazgo. Y estas difíciles decisiones, no piense que no fue pensado, no fue orado, no fue planificado para que sea la mejor decisión. Pero son decisiones difíciles. Igualito que las decisiones que tiene que tomar ahora Timoteo. La decisión de poner en la lista únicamente, Pablo empieza a enseñar cómo debe hacer. Únicamente las hermanas mayores de 60 años. Obviamente que las viudas menores de 60 años iban a armar un lío en la iglesia. Imagine usted en lugar de Timoteo. Yo me imagino, hermano. Un lío, va a levantar las hermanitas, encima aquellas que son chismosas, como dice el texto. No son solo, mira, volvemos acá al versículo, a ver si encuentro acá. 13, ¿quién me ayuda? 13.
Y también aprenden a ser ociosos. Es decir, esta viuda estaba aprendiendo a ser ociosas, es decir, desocupada. No estaba queriendo trabajar para ganar su sustento, aunque tuviera la oportunidad. No quiero ser vaga porque la iglesia me tiene que proveer. Y, además de ser ociosas, andando de casa en casa, pero no andando de casa en casa como visitando, como una buena hermana que está visitando a las demás que necesitan. No. Solamente ociosas, y no solamente ociosas, andando de casa en casa, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Están causando tumulto. Imagine personas de esa calidad, cuando Timoteo dice, no, recibí una instrucción de Pablo, reunimos en consejo, y a través del consejo de la iglesia, los ancianos, especialmente el apóstol Pablo estaba presente, y escribe una carta y dice, únicamente las hermanas mayores de 60 años vamos a entregar canastas alimentarias. Imagínate. Y ahí todas las menores de 60 años, ¿qué iba a decir, hermano? Chismosas, ociosas, problemáticas, entremetidas. Iba a armar un problemón, un lío. Encima estaban instruidas por falsos profetas. Porque los falsos profetas en ese entonces, en esa época, traían doctrinas de demonios, traían doctrinas que involucraban las relaciones sexuales como una forma de estar fertilizando la fe. Ojo, Entonces, la relación sexual entre el apóstol falso, el profeta falso, el líder falso, con aquellas mujeres que ellos elegían, era algo que fundamentaba la fertilización. Y eso no solo en ese tiempo, no solo en los falsos profetas, eso existe desde mucho antes de religiones paganas. Era creído que la relación sexual fertiliza la fe, haciéndose como un rito. Y muchas veces ritos públicos. Si usted conoce poco de eso, busca leer y van a entender que eso es tan real como comer carne hoy en día. Era normal. Entonces, la Biblia y la iglesia reprochaba totalmente esa clase y esa categoría de enseñanza. Era totalmente maligna para la iglesia del Señor. Y acá había muchos que eran llevados, muchas mujeres que eran llevadas por esta clase de relaciones, por esta clase de idolatría. Y quiero llevarte a la Biblia para que usted acompañe conmigo y vea que lo que estoy diciendo es real. Apocalipsis 2, versículo 14. La iglesia de Pérgamo, hay un texto que dice así. Versículo 14, dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Jesucristo está hablando a la iglesia. ¿Qué cosas que tengo contra ti? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? Fornicación. Fornicación, para quien no sabe, son relaciones sexuales ilícitas antes del matrimonio. ¿Y qué eran las doctrinas de Balaam? Abra conmigo Números 25, versículo 1 y 3. Acá el Señor Jesús está reprochando esa práctica y está diciendo, versículos, número 25, versículos 1 al 3, pero vamos del 1 al 3. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de ¿quién? Moab, las cuales invitaba al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Hasta ahí. Mira qué doctrina que tenía Balaam. La gente, las mujeres, fornicaban con los hijos de Israel y los invitaba a adorar a otros dioses. Cuando Pablo está hablando de que estos falsos profetas están llevando mujeres para las
prácticas impuras está hablando de esto. Mire conmigo otro texto, por favor, la iglesia de Tiatira. En Apocalipsis 2:20, que habla de Jezabel. El texto dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduca a mi sierva a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces esas doctrinas de los falsos profetas eran antiguas. De fornicar y adorar en adoración, como un rito de adoración, estaba involucrada la fornicación. Eso era común en doctrinas antiguas malignas. Y el Señor, Dios de Israel, rechazaba esto, reprobaba totalmente y completamente. Quiero llevarte a otro versículo en 2 Timoteo 3, versículos 5 al 7. 2 Timoteo 3, versículos 5 al 7, que dice así: ¿qué tendrán? Acá está hablando de los falsos maestros y profetas falsos. Mira, dice así: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva ¿a quién? A las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿De qué está hablando? Los falsos maestros practicaban la misma doctrina de Balaam que Cristo ha reprobado en las iglesias de Pérgamo y Tiatira. De esto está hablando. Por eso cuando Pablo empieza a instruir acá a Timoteo, en los versículos primeros, versículo 1 dice: no reprenda al anciano. Primero empieza diciendo cómo reprender, cómo tratar cada una de las categorías de miembros de la iglesia. Al anciano no reprenda, sino exhórtale como a padre. Usted ya sabe la diferencia de reprensión y exhortación, ¿no es cierto? Exhortar es una medida preventiva. Reprender es una medida curativa. Antes prevenir que curar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La exhortación es cuando yo estoy animando a la iglesia a hacer lo que es correcto. La reprensión es cuando yo estoy retando a la iglesia o a una persona que ha desobedecido la exhortación. O sea, cuando es necesario retar a alguien que no haga lo incorrecto, lo que está haciendo está mal. Esto es reprender. Entonces está diciendo, al anciano no lo reprenda, sino que exhórtale, anímale a hacer las cosas bien. Por más que esté haciendo lo malo, no lo reprendas. ¿Por qué? Porque tú eres joven, Timoteo, y los ancianos merecen más respeto. Así que a ellos, exhórtales como a padres. Como si usted fuera a hablar con tu papá. No dice, papá, no hagas eso, está mal lo que está haciendo. No, sino que dice, papá, estaría bueno que hiciera esto. Es otra categoría de trato. A los más jóvenes como hermanos. Acá sí. A los más jóvenes, volvamos al primero texto que dice, reprehendas. La primera palabra ahí, el versículo 1. A los más jóvenes sí, lo reprehenda, pero como hermanos. A los ancianos, exhórtales, no reprehenda. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas, porque tú eres jovencito en Timoteo, y vemos que era un tema que también era un problema, ¿no? Seguramente Timoteo ya había informado a Pablo, estoy teniendo un problema en la iglesia, soy muy joven y me falta respeto acá a algunos ancianos, a algunos hermanos más grandes. Era un tema que había dicho, seguramente o escrito en esta misma epístola. Otro tema también que vimos desde los capítulos anteriores que hemos estudiado es cómo voy a ordenar a una persona a ser presbítero. Y ahí Pablo viene respondiendo y da todas las calificaciones y los atributos que debe tener un pastor. Y ahí viene, como hermanas, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Con toda pureza significa, ojo, cuidado, nada de intenciones otras. ¿Cierto?
con las jovencitas. Entonces, mucho cuidado con eso, Timoteo, porque ya muchas han sido llevadas por las falsas doctrinas y piensan que es normal que un líder religioso tenga relaciones sexuales o fornique con una joven de la iglesia. Esto es pecado y está muy mal. Entonces, trate a las hermanas jovencitas con pureza. Con pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Qué es viuda que en verdad lo son? Que no tiene nada para ayudarle. No tiene nadie. No tiene un hijo, no tiene nietos, no tiene una familia que está por detrás de ella ayudándole, aportando económicamente para que ella pueda tener cómo vivir. Cuando Pablo está hablando que en verdad son o que en verdad no son, como él termina el versículo 16 hablando esto, mira, no agravado a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, las que en verdad son es aquellas que realmente necesitan de la ayuda de la iglesia. Entonces, acá tenemos un tema, ¿no es cierto? Y vemos acá los versículos 2 hasta el 8, el problema que nosotros hemos hablado. Y ahora viene Pablo a solucionar el problema. Versículo 9 dice, sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Acá vienen recomendaciones, ¿es cierto? Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Ese lavar los pies de los santos es importante mencionar porque significa como una metáfora para aquellas que han servido bien. La lavación de los pies era un hecho que era hecho por los esclavos que servían en una casa cuando llegaba un hóspede. Lo primero que el esclavo hacía era lavar los pies del hóspede. Eso tenía que ver con la hospitalidad y con el servicio. Está diciendo, estamos dispuestos a servirte con todo lo que usted necesita acá en esta casa. Era un gesto considerado de respeto y de buena recepción, un gesto de servicio. Estamos diciendo, estamos para servirte. Esto significaba lavarse los pies. Cuando Jesús lava los pies de los discípulos, está diciendo esto, estoy para servir a ustedes. Entonces los discípulos dicen, no, Señor, nosotros que tenemos que lavar tus pies. Él dice, si yo no los sirvo primero, ustedes no sirven para nada. Resumiendo en otras palabras. ¿No es cierto? Entonces, cuando dice acá que laven los pies de los santos, es que sirvan unos a los otros. Los santos representan los creyentes, los fieles, los hermanos que están en la iglesia, que son miembros de la iglesia. Eso representa a los santos. Entonces, esas hermanas tienen que llenar estos requisitos. Y tiene más, si ha practicado toda buena obra, ahí, pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. No está hablando de casamiento acá, está hablando de la primera fe de verdad, de que ha creído, que abandonaron su primera fe y han seguido a falsos maestros. Y ahí todo lo que dicen los falsos maestros están haciendo ellas. Y tiene todo que ver con la fornicación. Este es el problema que está enfrentando acá. Ahora imaginen semejante problema en la iglesia, ¿no, hermanos? Un par de problemas que se levantaron con las viudas y acá Timoteo está diciendo, Pablo, yo estoy con un problema serio acá. ¿Cómo trato esto? Nosotros, por ejemplo, en consejo, resolvemos que las hermanas o hermanos mayores de 50 años que llenen algunos requisitos, son fieles en sus contribuciones, diezmos y ofrendas, que no tengan impedimentos legales, sean hermanos que han frecuentado a la iglesia, los cultos, ha seguido su asistencia, que han abrazado a la iglesia, ha comprendido la doctrina, conoce y confirma que quiere seguir en la doctrina bíblica que enseñamos en la iglesia. Esos requisitos, no sé si me olvidé alguno, es suficiente para que estos mayores de 50 años no tengan que hacer el catecúmenos. ¿Por qué, pastor? Porque ya están frecuentando la iglesia, ya conocen las doctrinas, nosotros siempre les estamos enseñando y no tienen la misma fuerza y la misma
el mismo ánimo de sentarse como un joven que sienta a estudiar, a cumplir las tareas, porque catecúmenos solicitamos muchas tareas, y bueno, ya no es lo mismo. Una hermana me se acercó a mí un tiempo atrás y me dijo, pastor, yo no tengo el mismo como digo, ánimo, la misma fuerza de que tienen esos jóvenes. Yo leo esto acá, parece que no entiendo. Yo leo la pregunta, parece que no me encaja. No sé ni cómo contestar. Dice, viste, yo tengo que admitir, hermanos, que debemos respetar a los más ancianos. Un día llegaremos allá, si Dios quiere, ¿no es cierto? Y queremos también recibir respeto a los más jóvenes, ¿no es así? Entonces debemos respetar a los ancianos y a las ancianas, a los ancianos como padres y a las ancianas como madres. Entonces debemos entender eso, y hablamos eso en el consejo y decimos, no, está bien que los hermanos más grandes no tengan que sentar en una silla, una mesa y estar asistiendo catecúmenos, porque a veces no le da ni el cuerpo. Duele por un lado, cansa por el otro, es muy cansador para los más ancianos, hermanos, más grandes. No estoy diciendo que una persona de 50 años es tan grande, cuidado, no estoy menospreciando la edad de los hermanos, al contrario, estoy valorando, ¿no? Nosotros estamos llegando, ya estamos cerquita de los ancianos, ¿no? Claro, se considera por ley, acá en Argentina no sé, pero en Brasil 60 años ya es anciano, ¿no es cierto? Mayor de 60 años es anciano. Para las mujeres, para los hombres parece que 65 años, algo así. El tema de 66, ¿no? El tema de poder jubilarse, todo eso dentro de las leyes, lo que el gobierno aporta, todo eso va para una determinada edad. Entonces acá Pablo toma una decisión en el consejo, juntamente con Timoteo, y lo instruye y dice, tiene que ser así, Timoteo, tiene que ser así. Y que la iglesia sepa respetar las decisiones de los líderes que Dios puso y que ustedes también han votado. ¿No es cierto? Que sepa respetar, que no se ofenda, que sepa caminar bien como un cuerpo camina como iglesia. Porque el día de mañana puede ser usted que esté acá. Y usted va a tener que enseñar eso a la iglesia de vuelta. Y usted va a sufrir todo lo que sembraste si no fuiste un buen discípulo de Cristo. Yo digo a algunos hijos, mira, así como estás dando trabajo a tu padre, va a sufrir con tus hijos. Porque todo lo que sembramos, eso cosecharemos. Ah, pastor, es maldición. No es maldición, es Biblia. Es consecuencia normal. Entonces, la mejor cosa es ser un buen hijo. Acá hay algunos que están riendo porque saben que es verdad y puede ser que esté pasando por lo mismo. ¿No es cierto? Entonces, es lo que no los engañéis, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 9. El que el hombre sembra esto también cosechará. Entonces, sea un buen discípulo de Cristo, sea un buen miembro de la iglesia. El día de mañana será tú que estarás en el liderazgo. El pastor Wilton no vive para siempre. Los líderes de la iglesia son cambiados a cada tanto también, los presbíteros. Entonces son votados por la iglesia también, después de indicado por el pastor. Obviamente que el pastor tiene ojos para entender quién está maduro suficiente, y la iglesia no lo tiene, para asumir un cargo, un puesto como este. Entonces la iglesia, algunos hermanos ven a alguien y dicen, este hermano está bueno, que votemos en él. Pero el pastor tiene que indicar, el cargo de liderazgo de presbíteros debe ser indicado por el pastor. Porque el pastor atiende su privacidad, atiende lo privado, sabe conocer el momento de madurez de cada uno para que pueda asumir un cargo como este y pueda llevar adelante sin escandalizar a la iglesia. ¿Me explico? Y algunos hermanos pueden que voten, la mayoría voten, si no fue indicado por el pastor, la mayoría vota en alguien que por ahí no está preparado. Además de tener que llevar todos los prerequisitos bíblicos, que a veces uno no sabe evaluar, o quizás no estuvo en el momento de la enseñanza, no aprendió cuáles son, no chequeó, no vio, no averiguó, y a veces fallamos. Para que no haya esos equívocos, el pastor es como, por ejemplo, indica, acá tengo 4 hermanos que voy a indicar para las elecciones, hermanos. Esos 4 hermanos están aptos para ser presbíteros, y la iglesia tiene que elegir uno, un ejemplo. Entonces ustedes van a votar en uno de los 4 que fueron indicados por el pastor, que el pastor sabe que está maduro suficiente para asumir un cargo de este nivel. ¿Cierto? Ahora, todos los demás departamentos de la iglesia, sí, ustedes pueden votar como vamos a hacerlo hoy, en la votación. Únicamente el cargo de liderazgo, y hasta mismo yo creo que el cargo de secretaría de la iglesia y tesorería de la iglesia,
debería ser indicado por el pastor, pero eso vamos a discutirlo más adelante. Amén. Porque necesita ciertas habilidades, hermanos, que a veces quien sufre, quien está en la administración, quien está en el liderazgo, ¿no es cierto? Y no sabe lo que pasa, ¿no? Obviamente que gracias a Dios hoy no estamos sufriendo con eso. Estamos muy bien, gracias al Señor. No piense nada mal, ¿eh? El pastor está tirando indirecta. No soy de tirar indirecta, hermano. Yo soy derecho y hasta de más. Muy, muy derecho, ¿no? Y a veces sufro con eso, por ser muy derecho al grano, como soy. Pero no soy de indirecta. No entienda entre líneas, yo hablo lo que es que tengo que hablar. Amén. Entonces estoy acá con un paréntesis explicando más o menos cómo funcionan las decisiones internas, que es el conflicto que está viviendo Timoteo. Tengo que tomar decisiones y voy a tener problemas con las otras hermanas de la iglesia, las jovencitas, las otras viudas, aquellas que los hijos no quieren sostener. Entonces, ¿qué hago? Instruya a los hijos que deben honrar padre y madre. Estas mujeres que tienen hijos, que ellos cuiden para no grabar en la iglesia, si no la iglesia da a algunos y a los que realmente necesitan, las que realmente son viudas, no estamos dando. Entonces hay decisiones acá que son importantes. Y acá en el texto no nos muestra cómo sucedió después de tomadas las decisiones. Pero yo estoy seguro que por ser gente, y gente, hermano, tiene en su propio corazón, como nosotros todos, ¿no? El primer pensamiento o las actitudes de enojarse, de quedar entristecido con algunas decisiones. Entonces tuvo problemas ahí con estas decisiones. Ahora, si no hay gente, si hay 2, 3 hermanos, se soluciona todo fácil. Ahora, hay muchas opiniones, hay muchas sugerencias. Por eso las decisiones deben ser tomadas. Y aunque suframos a las decisiones, debemos tomarlas. Lo que no puede suceder es quedar sin decisión. Ojo, es mejor que te equivoques decidiendo que te equivoques no decidiendo. Es mejor que te equivoques por tomar una decisión difícil, que quizás no haya sido la mejor, que dejar de tomar la decisión. Esa falta de omisión es la peor. Entonces uno dice, no voy a tomar la decisión porque no quiero equivocarme. Ya está equivocándote. Es un equívoco peor de lo que no tomar decisión. Yo conocí un pastor, hermanos, que dejaba las cosas y pasando en la iglesia y no tomaba años para tomar una decisión. Pasó eso. Y el pastor quedaba, no sé qué hago, si hago esto, si hago aquello. Pastor muy cercano, amigo mío. Y quedaba cuando, hermanos, las cosas fueron todas de una, así. Entonces, dejar de tomar las decisiones es un pecado todavía más grande. Ahora, ¿qué aprendemos en práctica acá con estos versículos? Ya estamos terminando. Aprendemos que, primero, debemos respetar a los que están en liderazgo de la iglesia y sus difíciles decisiones, respeto al mejor andamiento de la obra de Dios. Al mejor andamiento de la obra de Dios. Segundo, los que están en liderazgo deben dar trato a aquellos que están como miembros de la iglesia, como Pablo nos orienta acá. A los ancianos, exhortar como a padres. A las ancianas, también, como a madres. A los jóvenes, a los más jóvenes, repréndelos y exhorta también, como hermanos. Como hermanos. Y a las jovencitas, como hermanas con pudor, con pureza. Con pureza. Y para cerrar, nosotros acá hemos aprendido que la iglesia también, como práctica, cuida unos de los otros. Ese problema surgió por causa del cuidado dentro de la iglesia. ¿A quién vamos a cooperar? Y según las historias, el contenido histórico que he leído no era una canasta alimentaria, ayudaba económicamente. Acá le daba plata. Porque si ustedes no se recuerdan,
En la iglesia primitiva uno traía todo lo que tenía y entregaba a los pies de los apóstoles repartían en partes iguales para todos los hermanos. ¿Cómo era eso, pastor? Tenía sus administraciones, sus decisiones internas también. Y la Escritura de vez en cuando nos muestra varias decisiones difíciles que tenía que tomar. ¿Cómo debe ser eso? Aquel hermano que no trabaja, que quiere estar siempre ahí aprovechándose del otro, los otros dan y ellos no hacen nada, pero están siempre dividiendo en partes iguales. ¿Cómo es el tema? Obviamente que tenía un principio para esos casos. Porque Pablo dice, el que no trabaja, no come también. ¿Qué está diciendo Pablo? Mira, a este nos vamos a repartir. Entonces siempre va soltando algo de cómo administraban adentro del templo. Las decisiones que tomaba dentro de la iglesia. ¿Me explico? Entonces, hay decisiones importantes en la iglesia, hay situaciones conflictuosas, hay problemas que surgen en la iglesia que Dios en su gracia derrama sobre los que están en liderazgo para que de la mejor manera sea solucionada. Y obviamente que no todos van a quedar totalmente contentos, como es el tema de las viudas que quedaron fuera de la lista. No ponga en la lista las menores de 60 años. Entonces nosotros que estábamos ahí, mamando la teta del gobierno, de la iglesia, digamos así, nos cortaron, no estamos más en la lista. Miraba la lista de la iglesia de las viudas que necesitaban ayuda. No estamos más ahí. No, vamos de esta iglesia. Bueno, creo que algunas se fueron, seguramente. Las que estaban en fornicación con los falsos profetas, maestros, obviamente estaban causando chusmes en la iglesia y tenía que irse también. ¿Por qué? No iban porque, bueno, acá yo cobro. Yo cobro acá 50,000 pesos por mes. Aunque estoy en desacuerdo con esta iglesia, pero acá yo cobro 50,000, no voy a salir. Cuando corta de la lista, chao. No tiene nada que me mantenga acá. ¿No es cierto? Entonces, son situaciones conflictuosas, hermanos. Situaciones difíciles. Que vemos en ese texto. Cuando yo leí ese texto por primera vez, digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decir a la iglesia acá? ¿Qué tiene que ver la iglesia hoy con viudas, Señor? ¿No es cierto? ¿Cómo voy a explicar ese texto? Dame tu gracia, tu misericordia para entender completamente ese texto y explicarlo a la iglesia. Entonces, vuelvo a leer. Segunda, tercera, cuarta vez. Cada vez que leo, parece que el Señor me va alumbrando y va diciendo, mira, acá tiene un principio, acá tiene, mira lo que está pasando acá. Esta es la situación. Ahí voy en contexto histórico, voy a leer los comentarios. Esto pasaba acá, esto era el tema, esto era. Y gracias, Señor, el Señor nos da su misericordia para poder exponer la Escritura de forma fiel. Que nosotros podamos aplicarlo en nuestros días. Esta es la otra pregunta que me hago. ¿Cómo aplicarlo el día de hoy? Si hoy no tenemos ninguna viuda, en el sentido de, bueno, tenemos viuda, pero no tenía nada que ver con el concepto de aquel entonces, ¿no es cierto? Y ahí el Señor me da la gracia, hermanos, que nosotros podamos aprender con Cristo cada día, cada instante, a cada paso, a cada enseñanza, a cada texto Dios nos habla, a cada texto, textos difíciles, textos raros, que dice, Dios mío, ¿qué está pasando acá? ¿No es cierto? Y Dios habla a nuestro corazón. Que sigamos aprendiendo y alimentándonos de su palabra, que nos fortalece, que nos enseña, que nos ayuda en todas las situaciones. Que Dios nos bendiga en nombre de Jesús. Que nosotros podamos crecer espiritualmente, firmemente en su palabra.